La máquina, una bestia colosal bautizada como Monster Red, no solo zumbaba o retumbaba, sino que rugía. Un sonido gutural y primitivo que resonaba en la extensión gélida e implacable del valle de Raleigh. Cada gemido metálico y cada crujido era una declaración de guerra contra la tierra helada, un testimonio de la fuerza bruta del hombre en su implacable búsqueda de fortuna. El objetivo brillaba como un espejismo en el horizonte, 1500 onzas de oro para la temporada. Una cifra tan audaz, tan asombrosa que flotaba en el aire fresco de Alaska, casi desafiándoles a creer que era posible. Para Rick Ness y su indomable equipo, cada palada llena de tierra, cada cubo arrojado al permafrost, no era solo un acto de trabajo, era una apuesta de alto riesgo, una plegaria desesperada, susurrada a la vasta e indiferente naturaleza. Perseguían algo más que metal reluciente. Perseguían un susurro del destino, un rumor de riquezas incalculables enterradas en lo más profundo de capas de roca antigua y suelo helado. Era un lugar donde la propia tierra, con sus fuerzas implacables y su desafío geológico, parecía conspirar para mantener enterrados sus secretos. Hubo un momento, una pausa desgarradora en la que creyeron haber llegado al final, al fondo. Habían llegado a lo que creían que era el lecho de roca, ese estrato sagrado donde se rumoreaba que yacían las vetas de oro más ricas. ¿Sabes lo que quiero decir? La voz de Rick, cruda por la euforia y el agotamiento, se abrió paso a través del estruendo. Esa es la primera fucking veta de oro del valle de Raleigh, y sabemos que hay más ahí abajo. El peso de esa declaración, la audacia de la misma era palpable. Y nunca he puesto tanto oro en la mesa a la vez. Pero lo que desenterraron en ese pozo helado y primordial era mucho más que mero polvo brillante. Era un cambio sísmico, un cambio de juego que prometía una riqueza inimaginable, pero que llegó envuelto en su propio precio pesado e imprevisto. Bedrock Bonanza. Anatomía de una apuesta de alto riesgo. La vida de un minero de oro, sobre todo en el implacable crisol de Alaska, no es solo una profesión. Es una serie implacable y desgarradora de nervios de apuestas masivas. Para Rick Ness, esta temporada en particular no era solo una apuesta. Era la mayor apuesta de su vida, un testimonio de su inquebrantable ambición y quizás un toque de locura minera. Había grabado un objetivo casi mítico en su mente y por extensión en el tejido mismo de la existencia de su tripulación, arrancar 1500 onzas de oro en bruto sin adulterar de las férreas garras del suelo de Alaska. Para comprender realmente la magnitud de esta ambición, hay que contextualizarla. 1500 onzas se traducen en más de 90 libras de oro puro, un brillante tesoro valorado en millones de dólares. Era un objetivo que provocaría escalofríos incluso a los buscadores más experimentados, un reto que exigía cada gramo de su fortaleza física y mental. Para concebir siquiera la posibilidad de alcanzar semejante cenit, Rick había depositado su fe inquebrantable en su colosal planta de lavado llamada cariñosamente, casi con reverencia, Monstruo Rojo. Este titán mecánico, una maravilla de la ingeniería y un devorador de tierra, estaba diseñado para masticar cientos de toneladas de tierra y grava implacables cada hora. Era el corazón palpitante de su operación, las fauces metálicas que prometían separar los sueños de la mera suciedad. El equipo se había instalado en un lugar conocido como el Valle de Raleigh, un nombre que susurraba leyendas e insinuaba ricos yacimientos, un lugar con fama de guardar ferozmente sus dorados secretos. A los mandos de la enorme excavadora, el centro neurálgico de su implacable excavación, estaba sentada Bailey Carton. Ella estaba en el asiento caliente, meticulosamente, casi quirúrgicamente, tallando la tierra de pago, la capa que contenía sus esperanzas y fortunas. Dinero sucio. El propio término evoca imágenes de riqueza de tesoro. Es en esencia la capa geológica de grava y tierra donde el oro, con su inherente y notable densidad, se ha asentado pacientemente durante millones de años. Es la bóveda natural de la tierra, el cofre del tesoro del mundo antiguo, que espera pacientemente ser descubierto. Sin embargo, la verdad brutal, la realidad que a menudo escapa a la narrativa romántica,
es que la mera localización de esta capa escurridiza es solo la mitad de la batalla. En este particular e implacable rincón de Alaska, el suelo encierra un traicionero secreto, está completamente saturado de agua a solo unos metros bajo la superficie. A medida que Bailey, con sombría determinación, guiaba la excavadora más y más profundamente, la fosa de excavación comenzó su inexorable transformación. Se llenó lenta pero inexorablemente de agua subterránea helada e implacable, convirtiendo toda la operación de alta tecnología en un pantano fangoso traicionero que ahogaba el alma. «Eso es mucha agua», observó Rick con la voz teñida de preocupación. «El agua no va a parar». Señaló un destello de esperanza luchando contra la desesperación que se arrastraba. «Todo lo que estoy sacando de este agujero ahora mismo se parece un poco al lecho de roca». Rick dijo que debería haber al menos otros 20 pies de profundidad. No se trataba solo de un inconveniente, sino de una bomba de relojería hidrológica, un adversario líquido que amenazaba con desbaratar su meticulosamente planificada temporada. Si la preciosa tierra de pago se saturaba demasiado, se encharcaba demasiado, se metamorfoseaba en un lodo espeso e inmanejable, un barro viscoso y pesado que Monster Red, a pesar de toda su colosal potencia, simplemente no podía procesar con eficacia. El corazón mismo de su operación se agarrotaría. Y lo que era aún más grave, la incesante crecida del agua, amenazaba con inundar por completo el corte, imposibilitando por completo seguir excavando. El tesoro tan tentadoramente cerca sería tragado entero por la propia tierra, perdido para siempre en las profundidades. Estaban inmersos en una carrera desesperada y frenética contra la marea invasora, una lucha por extraer la tierra más rica antes de que sucumbiera al abrazo acuoso. Cada cucharada de la excavadora de Bailey se convertía en una pequeña victoria ganada a pulso contra el enemigo líquido, un esfuerzo frenético casi primario por salvar la brillante promesa que yacía bajo sus pies. Se trataba de un entorno muy estresante, en el que había mucho en juego y en el que un simple error de cálculo, un descuido momentáneo o una avería inesperada de la máquina podían convertirse en una catástrofe financiera que les costara no solo días, sino cientos de miles de dólares. La presión, un peso invisible y aplastante, se abatió sobre ellos y el agua continuó su ascenso implacable, creando un drama tenso casi cinematográfico que se desarrollaba en las profundidades del vasto e indiferente desierto de Alaska. «Eso es un problema. Voy a intentarlo por este otro lado», musitó Rick, un destello de una idea brillando en sus ojos. «Mira, esto está abierto y congelado. ¿Qué demonios está pasando?» La sinfonía del descubrimiento del barro al metal. Lo que muchos observadores casuales cautivados por la gran escala y la promesa de oro a menudo pasaron por alto, fue el cambio sutil, casi imperceptible, que se produjo justo cuando las cosas parecían más graves. Fue un momento de profundo significado, un punto de inflexión señalado no por una señal visual, sino por un sonido. Bailey, inmerso en el ritmo de la máquina, golpeó algo con fuerza. No fue la suave resistencia de la grava ni el viscoso arrastre del barro. Fue un golpe claro e inflexible. Un sonido que en su cruda simplicidad lo cambió absolutamente todo. Un simple cambio en el paisaje acústico del pozo, una sutil alteración en la sinfonía de la excavación, podría señalar el final de sus problemas, una dramática transición de la tiranía del barro a la emocionante promesa del metal. Mucha gente está encantada con la idea romántica de hacerse rico, pero a menudo trágicamente pasan por alto las pistas sutiles casi etéreas que invariablemente preceden a un descubrimiento verdaderamente masivo. Para un minero experimentado, el mundo no se observa simplemente con los ojos, sino que se lee a través del lenguaje matizado del sonido y la textura. A medida que la enorme cuchara de la excavadora de Bailey raspaba y luego rechinaba contra el fondo del pozo, cada vez más profundo el familiar y suave rechinar de la excavación a través de la grava cedente, se transformó en un duro chirriante e inconfundible raspado. Este era el sonido. Era la señal auditiva precisa y electrizante que habían estado esperando, el preludio melódico de riquezas incalculables.
Era el sonido inconfundible y resonante del metal sobre la roca, el sonido definitivo y glorioso del lecho de roca. «Sí, ahora mismo estoy en el fondo del valle de Raleigh», dijo Bailey por radio, con una mezcla de asombro y adrenalina en la voz, cerca de la piscina solar, y parece que ahora todo es lecho de roca. En el intrincado y exigente mundo de la minería aluvial, el lecho rocoso no es solo una formación geológica, es el santo grial definitivo, la base sagrada e impermeable sobre la que se construyen los sueños y se encuentran las fortunas. El oro en estado bruto y elemental es increíblemente denso, 19 veces más pesado que el agua. A lo largo de incontables milenios, cuando los antiguos glaciares se derritieron lentamente y los poderosos ríos se abrieron paso a través del paisaje, diminutas partículas de oro, liberadas de sus prisiones rocosas, fueron arrastradas implacablemente río abajo. Debido a su inmenso peso, estas partículas se hundían constante e inexorablemente hasta toparse con una capa impenetrable, casi siempre el sólido e inflexible lecho rocoso del fondo de un valle. La tierra más rica, la que alberga las pepitas más grandes y espectaculares, y las vetas de oro más altas y concentradas, casi siempre se encuentra directamente sobre este antiguo lecho rocoso, atrapada en sus trampas naturales. Por decirlo suavemente, no se trata simplemente de un buen acontecimiento, sino de un punto de inflexión monumental que define la temporada. La tripulación supo al instante, con una certeza que les caló hasta los huesos, que ya no solo estaban excavando en un terreno prometedor. Estaban literalmente a las puertas de la veta madre. La energía palpable en el lugar cambió en un instante, pasando de la ansiedad tensa y desesperada que se había apoderado de ellos a una excitación eléctrica casi gozosa. Rick, impulsado por una oleada de adrenalina, se apresuró a inspeccionar el sagrado hallazgo. Lo que vio allí, iluminado por la dura luz de Alaska, confirmó sus esperanzas más salvajes y sus plegarias más silenciosas. El lecho rocoso no era liso, no era una extensión ininterrumpida y sin rasgos, no era un tapiz de antiguas grietas, fisuras y grietas intrincadas. Estas pequeñas imperfecciones geológicas, estas venerables líneas de falla, eran las trampas naturales perfectas para el oro, que actuaban como alijos perdurables, reteniendo copos, granos e incluso pepitas de gran tamaño durante siglos, incluso milenios. Era un premio gordo geológico, un billete de lotería ganador, extraído del corazón mismo de la Tierra. Pero como ocurre con todas las cosas en el brutal y hermoso mundo de la minería del oro, no todo es lo que parece. Alcanzar el lecho rocoso en un cruel giro de la ironía también significaba que el problema del agua, su implacable adversario líquido, estaba a punto de intensificarse drásticamente, convirtiéndose en algo mucho, mucho peor. «Somos los primeros seres humanos que llegan a este nivel», declaró Rick con una voz mezcla de asombro y aprensión. «Eso sí que es genial». El sólido e impermeable suelo rocoso, a la vez que un imán para el oro, también actuaba como una barrera inflexible, impidiendo que las implacables aguas subterráneas se filtraran más abajo. Esto hizo que se acumulara y creciera a una velocidad alarmante, transformando su descubrimiento en una peligrosa isla temporal. Ahora tenían una oportunidad aún más pequeña y crítica, una carrera frenética y desesperada para hacerse con esta mina increíblemente rica antes de que se inundara por completo y de forma irrevocable. Las apuestas, ya estratosféricas, acababan de subir aún más. Estaban sentados sobre una fortuna, un tesoro reluciente casi mítico, pero era una fortuna que con agonizante rapidez podía ser arrebatada, tragada por las fauces indiferentes de la tierra en cualquier momento. La carrera contrarreloj acababa de entrar en su última vuelta, la más crítica, la más angustiosa. El tesoro, tan exquisitamente a la vista, estaba al alcance de la mano, pero extraerlo, liberarlo de las garras de la tierra, era una historia completamente diferente, más angustiosa. Ríos de oro, el trabajo invisible y el momento de la verdad. Lo que nadie te cuenta, la verdad descarnada y poco romántica de la minería del oro, es el trabajo puro, agotador y extenuante que supone la limpieza.
Tras incontables horas de excavación frenética, tras el procesamiento implacable, casi industrial, de incontables toneladas de tierra batida por las entrañas metálicas de Monster Red, comenzó el verdadero y minucioso trabajo. La colosal planta de lavado, con su intrincada red de cribas, trómeles y esclusas, utiliza los principios fundamentales del agua y la gravedad para separar meticulosamente el oro pesado de la arena y la grava más ligeras y menos valiosas. El producto final muy esperado de este arduo proceso es una arena negra superconcentrada, un residuo denso y oscuro, que se transporta con cuidado, casi con reverencia, a los sagrados confines de la sala del oro, para la separación final y precisa. Sinceramente estoy muy emocionado por ver, ya sabes, cuando por fin limpiemos Monster Red y veamos qué hay en esas esteras, confesó Rick con un temblor de anticipación en la voz. Sabes, siento que va a quedar muy bien. Esto fue todo. Aquí era donde se producía la alquimia, donde ocurría la magia, la verdadera transformación de la roca en riqueza. Rick, su experimentado director de mina Jason, y la meticulosa especialista en recuperación de oro, Heather Folster, se reunieron para este crucial y casi ceremonial momento de la verdad. El aire de la sala del oro estaba cargado de una mezcla palpable de intensa esperanza y desgarradora ansiedad. Habían trabajado incansablemente, luchado contra elementos implacables y apostado todo por este remoto trozo de tierra. Ahora por fin descubrirían si su audaz apuesta, su inmenso sacrificio, habían merecido la pena. Heather, con las manos firmes y expertas de un artesano, comenzó el meticuloso y casi ritual proceso de analizar los concentrados. Mientras removía la pesada arena negra en el recipiente, un grito ahogado, una respiración colectiva escapó de sus labios. Aparecieron los primeros destellos de amarillo etéreo, pequeñas motas brillantes sobre la arena oscura. Y luego más, y más. Pronto el fondo de la sartén no solo estaba moteado, sino recubierto de una gruesa, gloriosa y casi cegadora capa de copos dorados. Pero entonces surgió algo más, algo que hizo que todos los presentes exclamaran en voz alta un sonido de puro asombro y deleite. Entre el oro fino y reluciente, casi casualmente, había pepitas. No unas pepitas cualquiera, sino algunas de las más grandes y espectaculares que jamás habían desenterrado en esta mina. No se trataba de meras motas o polvo, sino de piezas sólidas, gruesas e innegables de oro puro, algunas de las cuales brillaban con el tamaño y el peso de la uña de un pulgar. La electrizante visión de estas sustanciosas pepitas confirmó más allá de cualquier sombra de duda que dar con el lecho rocoso había sido la clave absoluta del cambio. Este era el oro viejo, el oro pesado, el premio que había estado sentado pacientemente, sin ser molestado durante eones, esperando su momento de revelación. Tras la meticulosa separación final, el oro en bruto, ahora brillante y limpio, se secó cuidadosamente y se vertió en un platillo de pesaje. La balanza digital, árbitro silencioso de su destino, parpadeaba, los números subían de forma constante, agonizante, antes de establecerse finalmente en una cifra asombrosa, absolutamente asombrosa: 315,71 onzas. En una sola y triunfal limpieza, habían conseguido un botín valorado en más de $750,000. No fue solo un pesaje exitoso, fue uno de los pesajes de oro más exitosos de toda la historia de la tripulación, un testimonio rotundo de su inquebrantable trabajo duro, su resistencia colectiva y la audaz estrategia de Rick. Es la primera pesada de oro en Raleigh Valley y sabemos que hay más ahí abajo, reiteró Rick con un profundo sentimiento de reivindicación en su voz. Y nunca he puesto tanto oro en la mesa a la vez. Su objetivo de la temporada de 1500 onzas, que una vez había parecido tan imposible, ahora parecía no solo posible, sino tentadoramente, gloriosamente probable. Pero incluso, mientras se desarrollaba la celebración, una pregunta más profunda y profunda persistía sin respuesta y siempre presente en el remoto aire de Alaska. La carga de un líder, los costes invisibles y el aplastante peso de la responsabilidad. Muchas personas, cautivadas por el encanto de la riqueza instantánea,
Se obsesionan con las cifras finales, el peso del oro, la cantidad exacta de dólares. Es la brillante recompensa, el deslumbrante momento culminante que en la imaginación popular hace que todo parezca merecer gloriosamente la pena. Pero lo que las cámaras no suelen captar, lo que muchos observadores casuales pasan trágicamente por alto, es la inmensa y a menudo desgarradora apuesta personal y financiera que invariablemente precede y subyace a ese momento de triunfo. Para Rick Ness, esto era mucho más que un trabajo. Era una cruzada personal, una búsqueda implacable que lo consumía todo y que había exigido cada fibra de su ser. Había invertido todo lo que poseía y algo más, hipotecando su futuro y arriesgándose a la ruina absoluta en esta gigantesca operación. La verdad brutal y sin ambajes, la realidad que a menudo no se dice, es que mucho antes de que un minero desentierre su primer copo de oro brillante, a menudo tiene cientos de miles, si no millones de dólares en el agujero. Considere por un momento solo el combustible. Una planta de lavado colosal como Monster Red, un behemoth voraz, junto con su flota acompañante de enormes excavadoras y camiones de roca que la alimentan incansablemente, posee un apetito insaciable, casi aterrador, de gasóleo. Estamos hablando de un consumo astronómico de cientos de litros cada hora. Solo la factura del combustible, un gasto constante y hemorrágico, puede superar fácilmente los $10,000 al día. Eso no es solo un coste. Es como prender fuego a un montón de dinero cada mañana, día tras día, antes de tener la más mínima idea de si encontrarás una pizca de oro para contrarrestar el infierno. A esto hay que añadir la incesante nómina de su entregada tripulación, un equipo de personas altamente especializadas que con inmenso sacrificio personal han dejado atrás a sus familias, sus hogares y sus zonas de confort para trabajar en la remota y dura naturaleza. A esto hay que añadir la constante e imprevista necesidad de mantenimiento de una maquinaria multimillonaria en la que una simple manguera hidráulica reventada, aparentemente inocua, puede paralizar instantáneamente toda la operación meticulosamente coreografiada y costar una fortuna en tiempo perdido, pérdida de producción y reparaciones exorbitantes. Esta inmensa e implacable presión financiera crea un entorno intensamente estresante, casi claustrofóbico, en el que cada decisión, cada giro estratégico, cada elección de terreno adquiere una importancia absoluta y crítica. Sé que hay buen oro ahí abajo, pero hasta que no lo ves en la caja siempre estás indeciso, siempre estás nervioso, admitió Rick. Su voz reflejaba el profundo peso de sus responsabilidades. Espero ver cosas buenas, pero en realidad ahora mismo solo quiero echarle el ojo. Me quitará mucha presión. Una sola mala decisión, elegir el terreno equivocado, un error geológico o un fallo mecánico imprevisto, no solo se traduce en una mala semana o una limpieza decepcionante. Puede significar el final catastrófico de toda la temporada, una ruina financiera en cascada que podría llevarlo a la bancarrota y devastar los medios de subsistencia de toda su tripulación. Verá, este triunfal botín de $750,000 no era un mero beneficio, un lujoso superávit. Por decirlo suavemente, fue mucho más parecido a un salvavidas desesperadamente necesario, una transfusión vital de capital. Una gran parte de ese dinero ya se ha comprometido, ya se ha gastado metafóricamente antes incluso de que se contabilice oficialmente. Se reinvierte de inmediato, casi violentamente, en las insaciables fauces de la operación para cubrir los asombrosos gastos generales, pagar las crecientes deudas de combustible y, lo que es más importante, garantizar que la dedicada tripulación cobre por su agotador y peligroso trabajo. Fue una victoria enorme e innegable, un motivo de celebración, pero también fue solo una batalla ganada, a duras penas, en una guerra larga, increíblemente cara y a menudo despiadada, contra la propia naturaleza. Esta es la cruda realidad que tan a menudo se pierde, que tan fácilmente se olvida en la embriagadora emoción de un gran peso en oro. Las cámaras enfocan las sonrisas triunfantes, las celebraciones jubilosas, pero rara vez o nunca captan las noches en vela, las dudas agobiantes y la ansiedad aplastante
que invariablemente las preceden. Lo que nadie te cuenta, el coste silencioso e invisible, es la aplastante carga mental y emocional que este tipo de responsabilidad extrema impone a un jefe de mina como Rick. No es solo un gestor, es la pieza clave, el garante último del sustento de toda su tripulación. Su sueldo, su seguridad física en un entorno peligroso y su moral, la chispa que les hace seguir adelante, descansan sobre sus hombros. No son meros empleados, son personas, hombres y mujeres, que han depositado su confianza, su fe y su futuro en su visión, su juicio y su capacidad para encontrar oro. Ese inmenso y profundo peso de la responsabilidad es una carga casi insoportable de llevar, especialmente cuando se está aislado a miles de kilómetros de la civilización en medio de la nada, con la única compañía de las implacables exigencias de la Tierra. Una limpieza exitosa como esta produce una poderosa y casi embriagadora oleada de alivio, un momento de respiro, pero es trágicamente temporal. La presión no se disipa. Simplemente se restablece y vuelve a ejercer su insidioso control al día siguiente. Tienen que levantarse una vez más y hacerlo todo de nuevo, esperando, rezando para encontrar otra rica bolsa de tierra sucia, otra veta de esperanza, otra oportunidad para seguir adelante. Tenemos muchas cosas planeadas para esta temporada, pero la prioridad número 1 por encima de todo es llegar al fondo de Raleigh Valley, afirmó Rick con la mirada fija en el lejano horizonte, metáfora de su inquebrantable ambición. Estamos a punto de llegar. Por fin encontramos el borde. Es un ciclo implacable, a menudo brutal, de inmenso riesgo y tentadora recompensa que define de forma indeleble la vida misma de un buscador de oro moderno. Este único éxito, este asombroso botín, fue sin duda un logro monumental, un testimonio de puro coraje y destreza estratégica. Pero no fue un milagro aislado, sino que se construyó meticulosamente sobre una base de decisiones arriesgadas, incontables horas de duro trabajo y el valor inquebrantable, casi temerario, de jugárselo todo una y otra vez. Así pues, surge la eterna pregunta: ¿es realmente posible que alguien se haga rico, de la noche a la mañana, en este brutal y hermoso mundo? El éxito de la noche a la mañana, la falacia, el folclore y el viaje invisible. Éxito de la noche a la mañana. La frase en sí es un espejismo tentador, una falacia poderosa y omnipresente en la conciencia colectiva. Cuando nos encontramos con un titular que grita «Rick Ness gana $250,000 en un solo viaje», es increíblemente fácil, casi irresistible, dejarse llevar por la embriagadora fantasía. Nosotros, los espectadores medios, evocamos inmediatamente imágenes de riqueza sin límites, de lo que realmente se sentiría al tropezar con un tesoro tan colosal. Para el observador ocasional que lo ve desde la comodidad de su salón, podría parecer que Rick simplemente se topó con un lugar afortunado, un golpe arbitrario del destino, y que este tipo de éxito puede de hecho suceder de la noche a la mañana. Pero, ¿es esa la pura verdad? En nuestra prisa por abrazar la fantasía, estamos pasando por alto un detalle fundamental. Lo cierto es que lo que presenciamos en Raleigh Valley no fue ni mucho menos un premio de lotería ni un acto fortuito de la fortuna. Era inequívocamente el resultado de años, incluso décadas, de brutal experiencia práctica, un inmenso conocimiento geológico, casi intuitivo, adquirido tras innumerables fracasos, y una fe inquebrantable, casi espiritual, en un plan meticulosamente calculado. Rick no se presentó simplemente con una pala oxidada y una ingenua esperanza de lo mejor. Ha dedicado años, una parte significativa de su vida, al arduo proceso de aprender a leer la tierra, comprender las sutiles ondulaciones de los antiguos lechos fluviales, descifrar el flujo invisible de los sistemas hídricos prehistóricos y sobre todo invertir su valioso capital en el equipo adecuado y altamente especializado, y quizá lo más importante, en las personas adecuadas y dedicadas. Este enorme e impresionante botín no fue un acontecimiento aislado y singular, fue la culminación poderosa y acumulativa de innumerables fracasos agonizantes
casi fracasos y éxitos más pequeños y graduales que colectivamente le enseñaron con precisión dónde, cuándo y cómo buscar oro. Es en el fondo una historia profunda y duradera de persistencia implacable. Lo que nosotros los telespectadores a menudo no vemos ante las cámaras son los años de lucha soportados bajo la tutela de Parker Schnabel, las agotadoras temporadas en las que Rick encontró muy poco oro en su propia mina y los momentos de profunda inseguridad que habrían llevado a la mayoría de la gente corriente a abandonar a hacer las maletas y alejarse de las aplastantes exigencias de la naturaleza salvaje de Alaska. Pero entonces, una pregunta aún más intrigante, comienza a filtrarse un sutil susurro de algo más profundo en juego. Algunas personas, las que están empapadas de la rica tradición del Yukón, susurran que Rick no solo tropezó con un terreno extraordinariamente bueno, creen con una convicción casi mística que podría haber tropezado inadvertidamente con una legendaria beta madre, la materia de los sueños de los buscadores y del folclore del Yukón. Se trata de la mítica fuente concentrada de oro, un corazón geológico que durante millones de años ha estado alimentando lenta pero constantemente los arroyos, ríos y valles circundantes con sus relucientes vástagos. «Estoy muy emocionado con lo que veo ahí», exclamó Rick, con los ojos encendidos por una profunda comprensión. «He estado esperando para ver roca madre en esta sala. Aquí lo tenemos». Podría ser que su asombroso botín no fuera solo una limpieza afortunada, un golpe de suerte, sino la primera y tentadora pista de un tesoro mucho mayor aún por descubrir, una beta madre legendaria, que los buscadores tanto aficionados como profesionales han buscado con obsesión inquebrantable durante más de un siglo. Lo que muchos atrapados en el entusiasmo inmediato han pasado por alto es la posibilidad profunda, casi conspirativa, del conocimiento secreto. Los veteranos del Klondike, los verdaderos conocedores de la tierra, solían transmitir su sabiduría, sus valiosas historias e incluso mapas no oficiales dibujados a mano de tierras increíblemente ricas, minas y bolsas de oro que nunca se registraron oficialmente ni se inscribieron en los libros de contabilidad del gobierno. Existe una teoría descabellada y persistente, un susurro cautivador entre la comunidad minera, según la cual Rick podría haber conseguido de algún modo uno de estos mapas olvidados, un auténtico mapa del tesoro de una época pasada. O tal vez, sugiere otra teoría, posee un estudio geológico único, una visión sin precedentes de los secretos ocultos de la Tierra, que le da una ventaja innegable, una ventaja estratégica que nadie más posee. Sin duda sería una explicación convincente de su tranquila confianza, de su inquebrantable convicción en terrenos que otros buscadores menos informados podrían haber descartado o simplemente pasado por alto. Quizá su profundo éxito no se deba solo a su habilidad innata para leer el terreno, en el sentido convencional, sino a su capacidad para leer una historia, una narración geológica, un relato humano, que se ha perdido en gran medida en el tiempo, olvidada por todos, salvo por unos pocos elegidos. Por decirlo suavemente, la encantadora idea del éxito de la noche a la mañana, en el brutal y exigente mundo de la minería del oro, no es solo un mito. Es una profunda y cruel falacia. Se trata de un negocio duro, agotador y totalmente implacable, que exige una increíble dosis de sacrificio, resistencia y determinación inquebrantable, a menudo durante toda la vida. Así que tanto si el asombroso éxito de Rick es en última instancia el resultado de tropezar con una beta madre mítica, descifrar un mapa secreto perdido hace mucho tiempo, o simplemente la aplicación implacable e incansable de puro esfuerzo y profunda experiencia, también es un recordatorio poderoso y resonante de que la verdadera fortuna, el éxito genuino, no se encuentra simplemente en un acto aleatorio del destino. Se gana con sangre, sudor y lágrimas. El oro reluciente en su forma final no es más que la recompensa última y tangible de un viaje largo, arduo, y quizá mucho más misterioso de lo que nosotros, los observadores, llegaremos a comprender. ¿Qué opina usted? ¿Merece la pena correr los increíbles riesgos, las inmensas apuestas financieras y los profundos sacrificios personales que exige la tentadora promesa del oro?
Háganos llegar sus pensamientos y reflexiones en los comentarios. No olvides darle a me gusta a este vídeo y suscribirte para conocer más historias increíbles a menudo nunca contadas del desafiante y cautivador mundo de la minería del oro. Y reflexione sobre este último pensamiento. ¿Tiene la suerte en esta búsqueda incesante más que ver con el éxito que la habilidad? ¿O es la habilidad simplemente el arte de saber cómo crear su propia suerte?